primera vez, aunque la mayoría son viejos fans tuyos, y ya seguimos adelante. Un minuto nomás. Perfecto, vamos a empezar así. Bueno, vamos ahí. Buenas tardes a todos. Soy Mercedes, soy integrante del staff de la Universidad del SEMA. Les doy la bienvenida a este ciclo que se llama USEMA Talks, que es un ciclo que nació con la idea de generar otro tipo de debates en la universidad, más allá de los debates típicos. Y bueno, en este caso el invitado es José María Poirier, que es un experto en cultura, en cine, en literatura y en muchas artes, director de la revista Criterio. Bueno, el currículum de José María es muy amplio, pero él me ha pedido, porque es muy humilde, que no me extienda mucho, pero bueno, es egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Lateranense de Roma, periodista, durante mucho tiempo especializado en crítica literaria y cinematográfica, dirige un ciclo del SEMA que es muy querido para la universidad, que es el Cine Imperdible, que está hace décadas, a donde pasamos películas de culto. Esto en la época presencial se hacía semanalmente, ahora nos hemos adaptado a la pandemia, lo estamos haciendo quincenal, pero el ciclo ha seguido funcionando durante toda la cuarentena. Y por supuesto, José María hoy es muy conocido como director de la revista Criterio, y bueno, ha sido director del Museo del Cine, de muchas revistas, ha colaborado en muchos diarios, como el Diario de la Nación, por ejemplo, y bueno, es experto en Jorge Luis Borges, el escritor. Así que, dicho esto, le paso la palabra a José María, voy a apagar el micrófono, y después al final, si hay tiempo, vamos a abrir un espacio para las preguntas. Recuerden, abajo en la barra hay un espacio que dice preguntas y respuestas, o también las pueden pasar por el chat. De paso, aunque ya lo he dicho como 30 veces, el lunes que viene tenemos función de cine, del ciclo del Cine Imperdible, que dirige José María junto a Pablo De Vita. Así que están todos invitados, eso se hace cada 15 días mientras dura la cuarentena, y si Dios quiere, cuando volvamos a lo presencial, todas las semanas. José María, bienvenido, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Nosotros entonces a los asistentes no los vemos. Vos no lo vas a ver, solo me ves a mí, pero ellos te ven todos, y Bueno, las preguntas después las podemos leer o te las puedo pasar. gracias. Bueno, entonces comenzamos esta tarde un acto atrevido, porque en una sola charla hemos puesto un título que pretende mucho: conocer o entrar en el universo de Borges, en su famoso laberinto. Esto no es posible en un rato, pero vamos a hacer ese esfuerzo teniendo en cuenta que seguramente varias de las personas presentes conocen bien la obra de Borges, la han leído, la han gustado o lo están haciendo, que es un autor sigue siendo siempre actual cuando es un autor tan importante. Para otros, a veces, la dificultad es cómo iniciarse en la literatura de Borges. Eso sucede siempre en los cursos, con gente joven, con gente adulta, que confiesa de repente la dificultad y pregunta cuál puede ser una clave de lectura para Borges. Me animo a empezar con un texto muy conocido y que habla un poco de las ironías de Borges, pero también de esa cierta bifurcación que él marca dentro de su propia personalidad. La página se titula Borges y yo, muchos la conocen, y él dice en esa página que al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo
yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Y después concluye, después de explicar cómo uno de los Borges avanza sobre el otro y le va robando sus cambios de gustos, es como un Borges que escapa al Borges famoso y entonces va perdiendo terreno. Pero magníficamente concluye esa página diciendo: no sé cuál de los dos escribe esta página. Consciente de que una vez que dé a imprenta este texto ya es del otro Borges, del famoso, del que considera sus gustos atributos de un actor. Acá hay un desdoblamiento, y que es muy interesante y es un juego, en donde Borges plantea que uno es él en su intimidad y otro es el escritor, y sobre todo cuando ese escritor se convierte en algo casi mítico, en un autor que conocen, reconocen y comentan. Observo también acá que es diferente el Borges más conocido por muchos de nosotros, que es el Borges de las anécdotas, algunas graciosísimas, de las entrevistas, de las ocurrencias, y otro es el Borges de la literatura. A la literatura él entra con plena conciencia siempre de su responsabilidad como escritor frente a la tradición y a la historia. Y hago otra observación preliminar. Ese humor, esa ironía de Borges, tan característica y tan festejada, difícilmente toca la poesía, porque cuando pasa de la prosa, su prosa son los cuentos y algunos ensayos, cuando pasa de la prosa a la poesía, él es muy consciente de que entra en una esfera diferente. La poesía es otra cosa, es una dimensión que supone una interpretación y sentimiento de la palabra que difiere de la palabra de la prosa. Esto es tan así, tan complejo, que grandes autores contemporáneos a él no han podido entrar fundamentalmente admitiendo que lo admiran, pero cuando falta, sobre todo en los prosistas, falta la dimensión, la experiencia poética, hay una valla que hace muy difícil ese ingreso pleno en la obra de Borges. Borges en esta página cita dos personas. Él dice que a él le gusta el sabor del café y la prosa de Stevenson. Y él dice, por otra parte, menciona más adelante al filósofo de Ámsterdam, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza era de origen judío portugués, pero ya había nacido, porque su familia, ya su abuelo se había trasladado a los Países Bajos, y a los efectos es un hombre de Holanda, uno de los grandes filósofos de la modernidad. Él lo cita a propósito de un concepto que siempre le gustó a Borges. Dice que Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que muchos otros. Y acá aparece otro dato fundamental
que tanto le festejaba, por ejemplo, Humberto Eco, que decía que Borges había unido una capacidad genial de escritura con una capacidad absolutamente excepcional de lectura. Y Borges esto lo tenía muy claro. Él decía, no me cuesta trabajo admitir que alguna página buena he escrito, pero lo que me enorgullece es haber sido un gran lector. ¿Por qué? Porque un gran lector quiere decir que ha sabido elegir. Claro, es un lector que se inicia tempranamente en la biblioteca de su padre, hacia los 5 años, cuando ya se encuentra con esta pasión irrefrenable en la lectura. Y Borges tenía una comprensión medular de lo que leía. Pero al mismo tiempo era un lector que saboreaba las obras y que cuando una obra lo podía aburrir o abrumar o no interesar, la abandonaba. Curiosamente, Borges nunca tuvo un afecto particular por el libro objeto. Y eso es raro, era muy generoso en ese sentido, por lo general los regalaba o los donaba, no tenía sus propios libros en casa, le parecía un abuso de mal gusto. Por otra parte, contaba con una memoria tan extensa que cuando alguien lo citaba, él agradecía, pero después corregía, porque la cita por ahí estaba equivocada. Y no solo con su obra, con gran parte de lo que leía y había leído. Piense que cuando él asume la cátedra de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, que entonces estaba en la calle Viamonte, todo eso que hoy está volcado estupendamente, esos apuntes han sido trabajados con mucho cuidado por 2 eruditos en la obra, y son las clases de literatura inglesa de Borges en la universidad. Y hay largas citas, todas dichas de memoria, porque él ya no veía. Fíjense que yo les decía, nombra ya en la primera página que les leí a 2 autores, un filósofo y un escritor. Y entonces, él cuando tuvo que dar una conferencia en la Sociedad Hebraica en el 1985, hacia el final de su vida, tenía que hablar sobre Spinoza, así le habían pedido. Y él comienza diciendo, señoras, señores, en una novela de Joseph Conrad, que para mí es el novelista, un navegante, que es el narrador, ve desde la proa de su nave algo, una sombra, una claridad en los confines del horizonte. Y dice que esa claridad, esa sombra es la costa de África. Que más allá hay fiebres, imperios, ruinas, Sahara, los grandes ríos que exploraron Stanley y Livingstone, y luego palmeras, lo que queda de Cartago, que Roma borró con el fuego y con la sal. Y luego la historia de portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes, y también los compradores de esclavos, y ruinas y pirámides, es decir, un vastísimo mundo de selvas, desde luego, de leopardos y de pájaros. Bueno, continúa Borges en esa introducción a la conferencia sobre Spinoza, a mí me sucede algo parecido a lo de Conrad. Me he comprometido a hablar de Spinoza, yo que me he pasado la vida explorándolo, y sin embargo, ¿qué puedo decir de él? Puedo decir de él lo que dice el narrador de la novela de Conrad. He vislumbrado algo vastísimo. Esta es una gran capacidad de nuestro autor, de Borges, la capacidad de intuir, de entender con claridad, de intuir, no necesariamente de ahondar. La hondura en Borges es una hondura espiritual y estética, nunca es la de un erudito. Él no se dedica a la investigación, él se dedica a la literatura. Por eso que cuando se enamora de algún pensador
o de alguna figura muy importante, trata de captar medularmente algo central, por lo general acierta, es asombroso, y después abandona a ese autor porque ya tiene el material que puede serle útil en su literatura. Spinoza, claro que lo quería. Él le dedica 2 famosos poemas a Baruch Spinoza. El primero es el más conocido, que dice: las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío, a las tardes son iguales. Es un soneto del que acabo de leer el primer cuarteto, y todo detalle tiene una significación curiosa en Borges. Nada está librado al azar y nada está librado a la interpretación vacua. Las traslúcidas manos del judío. ¿Por qué? Bueno, porque la comunidad sefardí de Ámsterdam soñaba con que Spinoza fuera el gran rabino, cosa que él no aceptó por un tema de principios intelectuales, porque necesitaba una libertad de pensamiento como filósofo, y además tenía una interpretación de Dios del todo particular, que le costó 3 condenas: la del judaísmo, la del calvinismo y la del catolicismo. Fue uno de los hombres más condenados en la historia del pensamiento. Pero ¿por qué dice las traslúcidas manos? Porque él se ganaba su sustento puliendo cristales, de manera tal que siempre los detalles van dando cuenta de lo central. Concluye el poema diciendo: libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. No se dedica a la literatura Spinoza, se dedica a la filosofía, de manera que está libre de metáforas y del mito, porque también rompe con las tradiciones religiosas para estar absolutamente libre de su pensamiento. Y labra un arduo cristal, lo que él hacía, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Hay una frase latina que utiliza Deus sive natura, o sea, la podríamos traducir como Dios o la naturaleza. Porque él parte de la idea, por eso fue acusado de panteísta, porque fue incomprendido. Él parte de un concepto fundamental que va a renovar el pensamiento filosófico. Y eso lo atraía mucho a Borges. El otro autor que acaba de nombrar es Stevenson. En más de una ocasión Borges dijo que bueno, hacen preguntas, está bien. Es verdad, no leí toda la poesía completa, leí solo 2 estrofas. Y valdría la pena, pero tendríamos que estar acá algunas semanas. La otra es Stevenson, y yo les decía que él se alegraba mucho cuando se le acercaba alguna persona, joven o no, y le agradecía porque había conocido a Stevenson por recomendación de Borges. Y Borges decía: eso me daba mucha más alegría que si me hubiera agradecido por mi obra. Él sentía por Stevenson una admiración y un cariño profundo. Y fíjense qué curioso. El escritor inglés Graham Greene, o como nosotros insistimos en llamar Graham Greene, escribe un breve texto donde dice: quisiera rememorar la ocasión en que conocí a Borges. Me invitó a almorzar con él mi amiga Victoria Ocampo y me indicó que pasara a recogerlo por la Biblioteca Nacional debido a su ceguera para acompañarlo al piso en que ella vivía. Casi en el momento mismo en que se cerraron tras nosotros las puertas de la biblioteca,
Comenzamos a hablar de literatura. Borges habló de la influencia de Chesterton que había tenido en su obra, así como la influencia de Stevenson, en sus últimos cuentos sobre todo. Dijo que la prosa de Stevenson había supuesto una enorme influencia. Entonces yo, dice Green, introduje un comentario mío. Stevenson había escrito como mínimo un buen poema, un poema sobre sus antepasados. Sus antepasados habían construido los grandes faros de la costa de Escocia. Y yo sabía que los antepasados eran en general un tema de especial interés para Borges. Y el poema comenzaba así. No digáis de mí que débil decliné los trabajos de mis mayores y que huí del mar, de las torres que erigimos, de los faros que encendimos para jugar en casa como un niño con papel. Y sigue Grimm. Estábamos en una calle porteña muy ruidosa, llena de gente, y Borges se detuvo en el cordón de la vereda y me recitó el poema entero, palabra a palabra, a la perfección. Y después de un grato almuerzo se sentó en un sofá y citó al pie de la perfección la letra de largos fragmentos de la literatura anglosajona antigua. Mucho me temo que yo no fui capaz de seguirlo por esos derroteros, pero le miré a los ojos mientras recitaba y me asombró la expresión de aquellos ojos ciegos. No parecían ciegos en absoluto. Daba la impresión de que estuvieran mirando en su interior de manera curiosa y denotaban una gran nobleza. Esta es una percepción que muchos han tenido frente a Borges, digo, de muchos autores importantes. Uno de los versos que más recordamos los lectores es Fundación Mítica de Buenos Aires, un poema de 1929 en una de sus primeras obras escritas en Buenos Aires a su regreso de Europa, Cuaderno San Martín. En la Fundación Mítica, él se permite decir, y por este río de sueñera y de barro, se pregunta si fue así, que las proas vinieron a fundarme la patria, irían a los tumbos los barquitos pintados entre camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue en una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y sudestada. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Burruchaga. Pues sigue, habla de, incluso cita a Irigoyen, porque se enorgullecía de haber votado por primera vez a Irigoyen, aunque yo lo oí decir también en un grupo de gente que lo apreciaba mucho, oí decirle a Borges, no recuerdo si la primera vez que voté fue por los conservadores o por los comunistas, porque hay una primera juventud comunista en España de él, ¿no? Acá lo que apoya es a Irigoyen contra los conservadores. Pero él dice, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua o el aire. Se permite mencionar a Enrique Saborido, que fue un pianista y compositor de tangos uruguayo, porque Montevideo en particular fue siempre para Borges su segunda patria.
llegó a decir una vez, pero se enojaron mucho los argentinos, que Buenos Aires era un barrio de Montevideo. Pero bueno, los uruguayos festejaron mucho la ocurrencia, pero acá no gustó tanto. Lo mismo que una vez, estando en Francia, cuando lo había premiado Mitterrand, le hicieron tantas entrevistas y en una le preguntaron cómo era Buenos Aires para él. Y dijo, bueno, es una ciudad sin mucho lustre, una ciudad que no tiene nada lindo. Así que acá se levantaron las cartas de lectores y muchos opinaban, pero ¿cómo? Y cuando en otra entrevista le dicen, ¿por qué dijo eso? Y porque no quiero que vengan turistas, quiero que nos dejen un poco tranquilos, ¿no? Es decir, siempre tenía esas ocurrencias que forman parte de ese Borges, de las entrevistas, de las ocurrencias, de las anécdotas. Bueno, miren a Montevideo, qué maravilla. Le dedica, sí, bueno, este es el poema más famoso que le dedica a Montevideo. Dice, resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. La noche nueva es como un ala sobre tus azoteas. Eres el Buenos Aires que tuvimos, el que en los años se alejó quietamente. Eres nuestra y fiestera, como la estrella que duplican las aguas. Puerta falsa en el tiempo, tus calles miran al pasado más leve. Claror de donde la mañana no llega, sobre las dulces aguas turbias. Antes de iluminar mi celosía, tu bajo sol bienaventura tus quintas. Ciudad que se oye como un verso, calles con luz de patio. Ciudad que se oye como un verso, Montevideo, ¿no? Probablemente la etimología recurra al portugués, el monte que ha sido visto por los navegantes. Pero no, tampoco eso lo sabemos, a él no le importaba tanto. Pero sí, ciertamente, hay dos factores que no quiero dejar de mencionarlos. Borges había nacido en 1999, perdón, en 1899, es decir, el último año del siglo XIX. En 1899 nace, pero sitúa muchos de sus cuentos en el siglo XIX, ese siglo que él no conoció, porque cuando cambia el siglo tenía un año, tenía medio porque era de agosto. Pero ese corrimiento hacia el siglo XIX, donde va al encuentro de algunos arquetipos de su literatura más gauchesca, más enraizada en la historia de esta ciudad y de sus alrededores, la de los taitas, la de los malevos, el famoso tema de los orilleros. Él se traslada al XIX porque ahí es más fácil encontrar para él esas historias de duelos y esas historias que le llaman tanto la atención. Pero al mismo tiempo hay otro corrimiento que es hacia la banda oriental. Ustedes piensen que un cuento tan maravilloso como, bueno, lo voy a citar, creo, El Muerto, pero hay cuentos estupendos de Borges que están ambientados hacia fines del XIX o principios del XX en Uruguay. Funes el Memorioso. El Memorioso Funes, que es una especie de exorcismo que hace Borges de su propia memoria. Tenía tanta memoria Borges que lo asustaba, porque estaba convencido de una afirmación que viene de la antigua Grecia, y es que el pensamiento supone reducir, calcular, crear paradigmas, ideas. La exagerada memoria, así como sin memoria no hay pensamiento, la exagerada memoria se puede convertir en una traba para el pensamiento, un detallismo, una precisión que nos impide conceptualizar. Él sabía que estaba en esa lucha toda su vida, o sea que usó muy bien su memoria, pero también tomó los recaudos de ponerse la
la mente de un pobre vaquiano uruguayo que termina paralítico después de una caída de caballo. El muerto, un cuento de 1949, también está situado en Uruguay. El personaje central es un tal Benjamín Otálora. Otálora era de la Valvanera, del barrio de Once, como decía Borges, con mucha propiedad, de la parroquia de Valvanera, porque de la que fue comisario Irigoyen cuando empezaba su carrera política. Entonces, este Benjamín Otálora debe una muerte. Le aconsejan que mejor vaya a otro lado, tome distancia, y deja Buenos Aires y va a Montevideo con una carta que lo recomienda ante un tal Acevedo Bandeira, personaje sumamente peligroso. Pero este Acevedo Bandeira era un contrabandista entre Brasil y Uruguay, contrabandeaba fundamentalmente ganado. Y entonces lleva una carta de presentación para él de alguien que lo conoce acá. Esto tendría que estar sucediendo en 1891, porque no había nacido cuando la ambientación de este cuento. Pero resulta que en un entrevero donde aparecen cuchillos, un boliche, una especie de pulpería, él actúa rápidamente y queda muy bien frente al personaje agredido. Y descubre que el personaje ante el que ha quedado como un valiente es nada menos que Acevedo Bandeira. De manera que rompe la carta, porque dice, total, los méritos me los debo a mí mismo. El título es El muerto. O sea, Borges ya lo anuncia. Miren que el protagonista muere. Y el muerto no es una muerte cualquiera. El muerto es en un duelo, siempre en este tipo de narración. La genialidad que tiene Borges como otros escritores es que después de haber anunciado el tema y casi el final, recién empieza y el lector se olvidó de que ya le habían anunciado eso, porque va entrando en la trama. Bueno, la descripción de todos estos personajes, orilleros también, la mujer de pelo colorado, etc., forma parte El muerto de una serie de cuentos, de narraciones, donde Borges hace un poco la mitología del taita, del cuchillero. Ustedes pueden preguntarse por qué un hombre tan pacífico podía interesarle eso, porque le llamaba poderosamente la atención el valor y la falta de todo miedo en estos personajes que por cualquier cosa podían verse entreverados en un duelo a cuchillo. Y el cuchillo como arma blanca es noble. Entonces no había tiros, había una lucha donde había que poner el cuerpo. Y esto, al mismo tiempo que lo sorprendía enormemente a Borges, lo atraía porque él mismo decía, yo soy un cobarde, es mi condición. Entonces todo esto le llamaba poderosamente la atención. Otro de los grandes cuentos de Borges, los elegí un poco al azar porque son infinitos, pero que me parecen centrales, es El Sur. El Sur está en Ficciones, es de 1944. Mercedes, te voy a pedir que si me excedo o ya es el tiempo, vos me vayas avisando, porque yo... No, está impecable, está impecable, Ya. José María. Lo que sí estoy contestando un montón de mails de gente que no ha podido entrar, le estoy pasando el link de nuevo, así que si le dicen algo después, pídale disculpas. Han podido entrar 140 personas, pero hay otras 10 que han tenido problemas. Estoy tratando de que entren. Bueno, muchas gracias. Les decía que un cuento fundamental de Borges, para mí,
son varios, digamos, no podría hablar de Borges sin citar El Sur y el Alex, porque son dos cuentos claves, y en donde él está a través de la literatura, pero con una presencia muy grande. El Sur es el cuento, si queremos, más referencial de él y magnífico. Les decía 1944. En este cuento, él dice que desembarcó en Buenos Aires en 1871 un tal Johannes Dallmann, que era un pastor evangélico. En 1939, su nieto, un nieto, el viejo pastor Dallmann, que llevaba su nombre, Juan, era secretario de una biblioteca en la calle Córdoba y se sentía profundamente argentino. Por otra parte, había tenido un abuelo materno que había sido militar en la frontera con los indios, el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay muchas referencias personales. Borges también tuvo un abuelo pastor. Su abuela inglesa era la que él dice me sorprendía porque sabía la Biblia de memoria. Borges al principio leyó mucho en inglés, la Biblia la había leído en inglés. Curiosamente, la primera vez que lee El Quijote fue una traducción inglesa, así que después él mismo contaba que después se sorprendió cuando se dio cuenta que era una obra maestra de la literatura española, castellana. Bueno, entonces él de alguna manera está en este nieto, Juan, curiosamente secretario de una biblioteca de barrio, como lo fue Borges, y se sentía orgulloso de ser argentino, independientemente de que el origen paterno era europeo. Y había tenido un abuelo materno que había sido militar contra los indios, como le pasaba a él y como se lo recordaba a su madre Leonor. Este hombre sueña con que un día pueda ir a trasladarse, probablemente cuando se jubile, a un antiguo casco de estancia que él había heredado en el sur, y pensando en eso, que para él sería una forma de felicidad, compra un ejemplar de Las Mil y Una Noches, obra que a Borges le encantaba, pero ese día, cuando él, por la impaciencia de no esperar el ascensor, sube corriendo por la escalera, siente un golpe tremendo en la cabeza, en la frente. ¿Qué había pasado? Que habían estado pintando las ventanas y una ventana de metal había quedado abierta, de hierro. Y él se da cuenta de lo que pasó cuando la mujer que abre la puerta pone cara de horror porque lo ve ensangrentado. Esto se complica y él tiene una infección muy grave, motivo por el cual tiene que ser internado e intervenido. Esta es una experiencia que vivió Borges. Borges tuvo algo muy similar y Borges pensó que esa herida, que esa intervención, que ese largo periodo posterior a la operación, temió profundamente que le hiciera perder su capacidad de escritor. Cuando se da cuenta que no, pasado el tiempo, estoy refiriendo a la vida de Borges, no el cuento, Borges llora de emoción porque se da cuenta que es un escritor. No solo, después de esa experiencia que él en algún momento insinuó que había sido una experiencia espiritual muy profunda, había conocido un poco el infierno y surge de allí, y es cuando va a escribir los cuentos más fabulosos, los más extraordinarios de Borges. Sigo con el cuento, que por eso tiene tantas referencias. También acá Juan Dallmann queda herido, es internado, cree que está en el infierno,
sufre mucho, pero finalmente se recupera, pasa, y entonces recupera la esperanza y la felicidad y decide irse inmediatamente a ese campo en el sur, que era como la imagen de su horizonte de felicidad. Esa mañana viaja a Constitución. Le llaman la atención dos cosas. Primero, que en un taxi lo habían llevado a internarse. Toma un taxi para irse a la estación. Y al mismo tiempo lleva con él Las Mil y Una Noches. Entonces, le parece demasiada coincidencia, pero no importa. Él va, se pone a leer en la descripción que hace de la llanura, es lindísima. Borges decía siempre que, así como otros en otras regiones del mundo quedan conmovidos por las montañas o por el mar, dice, nosotros nos conmovemos ante la planicie de la Pampa, que nos inunda de inmensidad. Bueno, él está en este camino hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, pero en un determinado momento el que controla los pasajes le dice, mire que no para en esa estación a la que va usted, este tren para una antes, en un pequeño paraje. Bueno, no importa, no siente ninguna preocupación. Dice, bueno, ya está muriendo el día, es un viaje largo, no nos dice dónde está, pero ha viajado horas y se ha deleitado con Las Mil y Una Noches. Bueno, baja en un lugar que prácticamente es campo, cruza las vías y va a la estación, a la precaria estación, y ahí le dicen que coche de alquiler, un Zulk y algo, pero no, acá no hay. Va a tener que caminar unas cuadras y llegar a una pulpería, y ahí lo pide. Bueno, está contento, y el tiempo es bueno, siente los aromas del campo, y llega a una pulpería donde, curiosamente, siente la alegría, por ejemplo, de los sabores. Entonces le sirve primero el dueño de la pulpería esa unas sardinas mientras le prepara la carne. Y él está con el libro en la mano y ya acordó con que un sulky lo va a venir a buscar más tarde para llevarlo hasta su casa, o esta casa con la que sueña, en la que había depositado tantas esperanzas. Pero resulta que en un determinado momento cae una miga de pan en su mesa y se da cuenta que se la tiraron de la mesa de al lado, donde hay tres muchachones. La otra cosa que él observa es un gaucho que está como dormido, medio tirado en el piso, un viejo, dice que era uno de esos gauchos viejos que solo quedan en el sur. Dice, yo me he peleado con entrerrianos que dicen que no, los gauchos son los de ellos. No, era este, aindiado, reservadísimo. Bueno, la cuestión es que los muchachos estos parece que han tomado de más, se están divirtiendo y lo siguen molestando, provocando un poco. Bueno, entonces él no sabe bien qué conviene hacer y el dueño de esta pulpería le dice, no se preocupe, Dalman, los muchachos están pasados de copas. Entonces, claro, él dice, ¿cómo me conoce? Y ahora quedó mi nombre expuesto, entonces no puedo hacer caso omiso. Entonces se levanta y los enfrenta y dice, bueno, ¿qué pasa? Y ahí se levanta uno, Borges lo escribe muy bien, que dice que exagera su borrachera y grita y lo insulta y saca el cuchillo y le dice, vamos a arreglar esto afuera. Pero él no tiene arma. Entonces en ese momento ese gaucho tirado en un rincón, que era un silencio total, le desliza un cuchillo. Y ahí Dalman sabe que ha llegado su final, que tiene que levantar ese cuchillo, el que no sabe cómo es un duelo, tiene que salir al campo y ahí todo se va a decidir
ciertamente de manera desfavorable para él. Pero no siente temor. Ha perdido su esperanza, pero no siente temor. El cuento termina ahí, pero Borges está indicando una fascinación que siempre sintió. Él quería un final valiente, aunque perdiera, con un cuchillo en la mano, imaginaba, y en el campo, en la pampa argentina. Es decir, que esto se va a repetir en muchas observaciones y cuentos de Borges, una búsqueda de esa identidad profunda que corresponde al menos a una parte de sus antepasados. Bueno, si no se cansaron y tienen paciencia, vamos al tercer cuento, el último que yo quería recordar ahora, que es el Aleph, el más traducido, que empieza de una manera muy simpática. Dice: la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios, y el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ellas, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Fíjense qué manera de comenzar el cuento. El personaje que él va a ensalzar es Beatriz Viterbo, un personaje que, bueno, reúne las condiciones de otros personajes femeninos, de los cuales Borges se sentía enamorado, pero no correspondido. Esta es una historia recurrente. Borges era muy enamoradizo y en general no le iba bien. En una oportunidad, recuerdo en una entrevista que le hace la televisión española, el periodista exagera un poco la intelectualidad de Borges y dice: acá estamos con uno de los escritores más grandes de la lengua, don Jorge Luis Borges, un hombre de una intelectualidad tan exquisita, que no cede al sentimiento, que la imagen del cuentista intelectual, quizás un poco frío. Y Borges, siempre medio titubeando como le pasaba, sospecho yo que a veces exageraba esa dificultad. Le dice: no crea, yo soy muy enamoradizo, pero eso es de mal gusto, entonces no lo puedo poner en la literatura. Y es fantástico, ¿no? En otra oportunidad Borges lo escribe esto, que considera una de sus grandes experiencias místicas. Es una palabra rarísima en boca de Borges. Esto lo siente, esta experiencia la tiene en un puente que cruza las vías en Constitución. Acá en este cuento que empezamos recién, va a Constitución porque en la calle Garay vivía la chica que acaba de morir. En esa casa vivían ella y un primo. Pero en ese poema que él dice que había escrito, emocionado, fue un momento de desesperación en el que Borges, mirando Constitución desde arriba de uno de los puentes del ferrocarril, se siente muy triste y piensa que ha llegado el momento de poner fin a una vida con tanta decepción. Pero en ese momento no, se da cuenta de que, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, es un pobre escritor del sur del mundo, de una ciudad que muchos ni conocen, que seguramente ha sufrido el rechazo de una mujer que él creía amar, y dice: bueno, no era para tanto, ¿no? Entonces, que como que esa experiencia es ubicarse, no es mi dolor lo central en el mundo, sino una anécdota entre muchas otras. Vuelvo al Aleph, 1949.
Beatriz Viterbo murió en 1929, dice él, y le pone, a ver si acá está puesto, en algunos textos aparece, bueno, no importa. Él pone una cita de Shakespeare en Hamlet que dice: oh Dios, podría encerrarme en una cáscara de nuez y considerarme rey del espacio infinito. Después van a entender exactamente por qué elige esta cita. Bueno, él, para el cumpleaños, para el que hubiera sido el primer cumpleaños después de la muerte de Beatriz Viterbo, una tarde, como tantas otras veces, va, pero esta vez a saludar a su primo. Su primo, bueno, a quien él no le tiene ningún afecto, por supuesto, por una cantidad de elementos que trataré de explicar después. Carlos Argentino Daneri, para él el sumum del mal gusto en la literatura. Entonces, claro, él se divierte muchísimo con este personaje que dice cosas increíbles, que lamentablemente ha habido muchos escritores que han escrito así. Entonces, bueno, es hasta creíble, pobre, que un tipo tuviera tanto desacierto, ¿no?, en su escritura. Bueno, vive encerrado, escribiendo, y es un tipo de mal humor. Es más, Borges con malicia dice: después de 2 generaciones todavía pronunciaba la S italiana de sus orígenes. Es la S fuerte, ¿no? El porteño tiende a eliminar la S intersilábica, no dice asco, dice asco, aspira, un poco a la andaluza. Este no, este la pronunciaba muy fuerte. Y eso le provocaba cierto rechazo a Borges, que siempre se consideró un criollo de ley. Bueno, él llega, la tarde pasa con mucha simplicidad, porque tampoco tiene mucho tema, más bien lo escucha, porque el otro es muy verborrágico y barroco en sus expresiones, y cree estar escribiendo una obra fundamental, pero que teme publicarla porque se va a desatar una polémica en toda la intelectualidad argentina, que no lo va a comprender, lo va a atacar. Todas macanas, porque el tipo no tiene nombre, pero no importa. Borges con paciencia lo escucha y vuelve a mirar distintas fotos que estaban en la salita, en una especie de recibidor, fotos de Beatriz Viterbo. Y fotos de Beatriz Viterbo en distintas ocasiones, en un baile de carnaval, en el campo de no sé quién, en la casa con unas amigas. Y él las observa como las había observado siempre, pero si bien ya no había ninguna posibilidad de un encuentro con ella. El 30 de abril era su cumpleaños y él empieza a ir todos los 30 de abril a la casa de Carlos Argentino Daneri para recordar a Beatriz Viterbo. Dice que una vez se larga una lluvia muy fuerte que lo obliga al primo de Beatriz a invitarlo a que se quede a cenar esa noche. Y bueno, al año siguiente él llegó un poco más tarde con un alfajor, dando por sentado que se iba a quedar a cenar, que había cambiado la costumbre. A partir de ahí, todos los años, para el cumpleaños de Beatriz, Borges caía con un alfajor, después lleva una botella también, dice, de coñac argentino, no, pone coñac nacional, muy bien. Y se va haciendo como que ese es su lugar para el 30 de abril. Y el otro no, el otro sigue hablando de sus obras rarísimas, bueno. Pero a poco de la última vez que había estado, recibe una llamada de Carlos Argentino, que le dice que está sucediendo algo tremendo. Y es que en la confitería donde él lo había invitado una vez, como le está yendo bien en Constitución, que es la
Tosca llegará y quieren ampliarla, y para eso han comprado, o están por comprar y quieren derribar la casa esta que había sido de sus padres y antepasados para ampliar el local de la confitería. Y él está desesperado. Bueno, le dice que lo va a poner todo en manos de un abogado, que estas cosas no pueden suceder, etcétera, que él no puede. Y Borges dice, bueno, no es para tanto, estará perdiendo el lugar que a él le gustaba, pero nada más. Pero finalmente Carlos Argentino Daneri tiene que comentarle, se encuentran y tiene que comentarle que en el sótano, donde la empleada de la casa, que era la que le abría la puerta, le decía, el niño está en el sótano, con sus fotografías, que se creía en la casa que él tenía un laboratorio fotográfico abajo y que ahí pasaba horas revelando sus fotografías. La cuestión es que no era así, y entonces Carlos Argentino Daneri le dice, no, en realidad ahí está el Aleph, ahí yo voy, porque en una determinada posición, después de acostumbrar los ojos a la oscuridad y enfocar exactamente la cabeza hacia tal escalón de la escalera que baja, está el Aleph. ¿Qué es el Aleph? La visión divina. Es decir, en un diminuto espacio está contemporáneamente toda la historia. Cada acto, minúsculo o mayúsculo, y todos contemporáneamente. Y Borges tiene que decir ahí, a pesar de que yo cuando escribo todo esto lo voy estirando, porque tengo que poner una cosa atrás de otra, en la visión de la Aleph todo era al mismo tiempo. Bueno, por supuesto, Borges primero cree que su conocido ha enloquecido y dice, bueno, qué sé yo. Pero acepta la invitación, por delicadeza al otro, a bajar al sótano. Toman una copita de Jerez, o no recuerdo qué, y el otro le dice, le explica cómo hacer y él baja. Cuando siente que la puerta se cierra, Borges piensa, ¿cómo no me di cuenta? Esta es una trampa. Me habrá convidado con algún veneno y ahora me deja encerrado acá adentro que me muera. Y tiene pánico. Pero este aquí que a medida que se va acostumbrando a la oscuridad y pensando la peor desgracia, se le revela el Aleph. Y es que es lo que él cuenta. Es una visión mística. Borges no cree, pero le llama poderosamente la atención este elemento de la historia de las grandes tradiciones religiosas y filosóficas que abarca cantidad de leyendas y de referencias, etc. Claro, Borges no es nada bueno, entonces cuando queda sorprendidísimo, pero cuando sube y el otro está nervioso esperando que le diga sus impresiones, él le dice, sí, sí, le resta mérito, sí, sí, y lo importante es que tomes descanso, que te vayas unos días al campo, eso ayuda a la salud. Es decir, lo trata de loco, diciéndole, no, bueno, te digo todo que sí, pero la Aleph no está y vos te podés ir tranquilo a descansar. El otro queda destruido, por supuesto. Ahora, la cita de Hamlet es por esto. Oh Dios, podría encerrarme en una cáscara de nuez y considerarme rey del espacio infinito. Es la experiencia que tiene Borges encerrado en un sótano, viendo contemporáneamente toda la historia del mundo al mismo tiempo. Él lo cita también a Hobbes, que lo ha citado más de una vez por el Leviatán, donde Hobbes habla de un tiempo presente y de un espacio infinito, que sería como una aproximación. Hay un hecho muy curioso y es que Ercilla, el escritor español que estuvo en Chile, considerado el primer gran escritor en tierra chilena,
el autor de La cautiva, hace una mención en La cautiva a que un brujo en el sur de Chile también le había permitido vislumbrar algo que podría ser una suerte de Aleph, una visión del mundo, donde, por ejemplo, estaba presente todo y donde este brujo mapuche, araucano, había visto también, por ejemplo, la batalla de Lepanto, la que participa Cervantes. Es decir, que no podía conocer esas cosas y sin embargo las había visto. El cuento está lleno también de elementos referidos a Borges mismo. Por ejemplo, dice que Carlos Argentino Daneri trabajaba en una minúscula biblioteca periférica que llevaba por nombre Juan Crisóstomo Lafinur. La cosa curiosa es que Juan Crisóstomo Lafinur, que fue un pedagogo y un libre pensador, había sido un tío bisabuelo de Borges. En otro momento dice, bueno, estoy encerrado en esta habitación. Y dice que eso mismo escribió Álvaro Melián Lafinur, un crítico literario uruguayo, que era primo de Borges. Es decir, frente a la figura imaginaria de Carlos Argentino Daneri y frente a la figura que ha desaparecido de Beatriz Viterbo, Borges va arrimando. El horror para Borges, al contemplar el Aleph, es que también la ve a Beatriz Viterbo y puede leer las cartas, las pornográficas cartas que Beatriz le había escrito a su primo. Es decir, que está en el cielo y el infierno, está el infinito mundo, y todo causa tanta admiración como sorpresa y horror. Bueno, me iban a echar. No, para nada, José María, si yo le decía si quería ir cerrando, cosa de que creo que la gente no le ha quedado muchas dudas, pero no sé si alguien quiere mandar una pregunta por el chat. Hay una herramienta que es chatear, otra que es preguntas y respuestas. Quedaba el pedido pendiente de Oscar Klein, acordate. Sí, acá lo anoté, que pedía por la Oda para el sesquicentenario, Oda a la Patria de Borges. Es una maravilla, que tendríamos que leer todos los volúmenes de las obras de Borges, pero ¿por qué es maravilloso? Porque acá Borges le dedica esta oda a los congresistas de Tucumán. Había pasado 1810, mayo, en Buenos Aires, cuando la península ibérica estaba ocupada por las tropas napoleónicas y cuando Fernando había abdicado en favor del hermano de Napoleón. Pero en 1816 había caído Napoleón. Y Fernando VII estaba dispuesto a tomar venganza con las provincias que habían osado declarar independencia. Es decir, que en 1816 los congresales en Tucumán no tienen idea cómo va a terminar todo esto, pero vuelven a firmar su libertad. Eso es lo curioso. Felizmente para nosotros, las tropas de Fernando no viajan, como él había decidido en un principio, a América para restablecer el orden hispánico, porque se suscitan todos los problemas del liberalismo dentro de España y de los enfrentamientos entre distintas tendencias y necesitan las tropas ahí. Y Borges escribe maravillosamente que nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América. Y entonces va insistiendo en que nadie es la patria,
ni siquiera los próceres, porque dice, la patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Es lindísimo porque es un tributo que rinde a los congresistas de Tucumán, diciendo, bueno, en realidad juraron ser lo que ignoraban todavía. Vamos a ser argentinos, no tenían mucho. Bueno, ustedes... José, te paso otra pregunta del público. Dale. No, pregunta Marcos para los que se quieren iniciar en Borges. ¿Qué libro conviene o qué ensayo conviene para iniciarse? Acá hay que hacer esta distinción. Si uno es lector de poesía, Borges no va a ofrecer tantas dificultades, porque es muy transparente en la poesía. Puede ser exigente, pero es muy transparente. Pero si uno no es lector de poesía, y eso abunda, y va a la prosa, creo que Ficciones es un buen libro para empezar. Y el cierre de Borges es Los Conjurados, que es una maravilla, ¿no? Es el último libro de él. Les quería... Ustedes saben que Borges es un apellido portugués, Borges, un apellido muy común. No sería extraño que fuera un apellido judío. Él hubiera deseado muchísimo, y lo dice en algunas conferencias, pero como no tiene ninguna certeza porque no sabe nada de sus mayores portugueses, dice, bueno, seré judío por amor, no por sangre. Y escribe un poema muy lindo que se llama Los Borges, muy breve, que dice, nada o muy poco sé de mis mayores portugueses, los Borges, vaga gente que prosigue en mi carne oscuramente sus hábitos, rigores y temores. Tenues como si nunca hubieran sido y ajenos a los trámites del arte, indescifrablemente forman parte del tiempo, de la tierra y del olvido. Mejor así, cumplida la faena, son Portugal, son la famosa gente que forzó las murallas del oriente y se dio al mar y al otro mar de arena. Son el rey que en el místico desierto se perdió y el que jura que no ha muerto. ¿Por qué dice esto? Porque él dice, bueno, no sé cuáles eran mis orígenes de los portugueses, pero mejor que así, es algo muy tenue como hablan los portugueses, que hablan en voz más baja, más susurrante, que han conquistado los mares, que han surcado todas las rutas. Y dice, y también el mar de arena. ¿Por qué? Porque el rey Sebastião, fue un rey que muy joven decidió dar una batalla definitiva contra los moros, pero en tierra africana. Y va con una flota enorme de barcos, pero no le va nada bien. Muchos mueren, muchos quedan hechos prisioneros, la mejor juventud portuguesa de la nobleza de entonces, que eran los oficiales. Pero Sebastião no aparece, y entonces dicen, bueno, habrá muerto en la batalla. Esa sería la idea central. Pero va tomando espacio una leyenda. No. El rey Sebastião no murió. Va a volver para la grandeza de Portugal en cualquier momento de dificultad. Y hay un movimiento político, muy romántico, por supuesto, que se llama el sebastianismo, al que perteneció profundamente Pessoa, el gran Fernando Pessoa, uno de los autores que marcan el siglo, junto con Kafka, con Borges, con los grandes autores del siglo XX, ¿no? Y entonces
Eso llama mucho la atención. Borges nunca se quejó de su ceguera, la sufría, claro está, pero no se quejó porque consideraba eh, que el sufrimiento no tenía que mostrarse, que no correspondía. Y por otra parte, porque su memoria infinita lo abarcaba todo y porque no perdía nunca interés en nada. En su casa había pocos libros, un poco porque los regalaba, otro poco porque no los quería recibir, y otro poco porque realmente la biblioteca de Borges era fundamentalmente la enciclopedia británica, que es lo más parecido a lo que hoy podría ser Internet. Es decir, él se metía a buscar lo que quería y eso lo divertía muchísimo. No había capítulo 1, 2, 3, epílogo. No. Se metía en las voces y se divertía muchísimo y eso lo usó muchas veces. Los grandes autores que lo reconocen son enormes, son enormes. Y él a su vez privilegió a algunos. Curiosamente no a Shakespeare. Shakespeare no fue un gran amor de Borges, por más que lo haya citado, porque la condición de actor de Shakespeare no le gustaba. No le gustaba. Hay una vez que en una entrevista famosa le dicen, ¿cómo imagina el paraíso? Seguramente usted lo dijo como una biblioteca, pero ¿con quién quiere hablar en esa biblioteca? Y le dicen, seguramente querrá hablar con Voltaire. Sí, puede ser, dice. Seguramente querrá hablar con Dante Alighieri. ¿Cómo no? Dice, ¿no? Y así se va y dice, querrá hablar con Shakespeare. No, yo no hablo con actores. Es decir, tomó una distancia curiosísima, era muy polémico, por supuesto. Bueno, no sé si hay José, otra pregunta. sí, tengo varias, tendremos que cortar en un rato, pero te paso las Bueno, que tengo. Primero, acá hay una idea ya para la próxima charla, si querés dentro de un mes. Benjamín, que está escuchándote desde Dublín, dice que cuándo vas a hacer un encuentro sobre Borges y los Dubliners, Joyce, Yeats y yo. Bueno, es una idea para cuando quieras volver al SEMA a hablar. sí, es fundamental, sobre todo Oscar Wilde y Bernard Shaw. No está Bueno, claro que su amor por el Ulises de Joyce fuera tanto como dicen algunos. Él reconoce que era una literatura experimental que no iba mucho con él, pero su amor por Oscar Wilde y por Bernard Shaw y por Chesterton está absolutamente declarado. bueno, Bien. queda pendiente para otra vez si querés volver. Pregunta otro asistente, ya que menciona a Pessoa, José María, ¿qué opinión tenía Borges de Pessoa, si es que la tenía? Sí, lo respetaba. No era un enloquecido por Pessoa. A él le gustaba Camões. Siempre le gustaron los clásicos. Cuando le preguntaban, por ejemplo, ¿usted lee lectores contemporáneos, escritores contemporáneos? No tengo tiempo. No, mire, yo me dedico a los clásicos. Claro, porque suponía un tiempo enorme que le tenían que leer cosas que no le interesaban. Yo creo que lo que más le atrajo de Pessoa fue su pensamiento y su capacidad poética, así como de Joyce, lo que más le atrajo es la creación de un nuevo inglés, de un idioma nuevo. La idea de que pudiera haber idiomas nuevos creados por la mente humana a Borges le parecía fascinante. Sí. Pregunta Antonio si los tangos en Borges son letras de tango o es poesía con música puesta. En general, él escribió poemas que después fueron llevados a milonga o a tango, entre otros Piazzolla, y lo hizo con mucho gusto. Hay que decir que Borges siempre prefirió la milonga, y la milonga silbada, que le gustaba menos el tango, y nunca le gustó Gardel, porque le parecía a él que Gardel era un amaneramiento del tango canción. Pero bueno, forma parte también, cada tanto cuando tenía que corregir esas cosas, cuando en la época que él iba muchísimo al cine todos los días y escribía columnas, cuando se dio la película de Orson Welles, El Ciudadano, él la criticó duramente. Así que 50 años después, en una entrevista le dicen, miren, esta obra magnífica, que es una película de culto,
usted cuando tuvo que escribir la criticó mucho. ¿Y Borges qué respondió? Sí, creo que esa tarde me había caído mal el almuerzo. O sea que siempre tenía una excusa para justificar. Ahora, tenía muy buen gusto, ¿eh? No sé, cuando elogiaba no se equivocaba. Que después, como nos pasa a todos, tenía sus preferencias, tenía sus afinidades. Por ejemplo, Mallea, que era tan caballero, él como no se llevaba tanto, se justificaba diciendo, no, lo que pasa es que Mallea es novelista y yo no leo novelas. ¿Cómo no leía novelas? Pero así como, por ejemplo, en la literatura española, a él le gustaba mucho Quevedo, le gustaba Cervantes en la segunda parte del Quijote, donde él escribe magníficamente que ahí se siente la amistad con Quijano, con Alonso Quijano. Porque dice, no es la novela de Quijote, es la novela de Alonso Quijano, es él el protagonista. Los otros fueron sueños, pero es él el que los asume. Y curiosamente Quevedo, que lo cita muchas veces, él dice que, y bueno, que Quevedo no fue comprendido en su grandeza, que España se dejó un poco entreverar con Lope de Vega y con Garcilaso y otros que a él no lo entusiasmaban. Nunca le gustó la literatura barroca. Dice Vargas Llosa, yo creo que Vargas Llosa lo entendió relativamente, porque Vargas Llosa tiene un problema con la poesía. Entonces elogia enormemente la prosa de Borges, pero no puede entender qué pasa en la poesía, y lo reconoce él. Pero bueno, cada uno está en sus ámbitos. Eh, Te paso las dos últimas, José María, porque sí, tenemos que desocupar la sala perfecto. virtual. Pregunta Santiago, ¿qué relación tenía Borges con el Martín Fierro y la poesía gauchesca en general? Y pregunta a Luz, la última pregunta sería, bueno, si podés mencionar una influencia filosófica de Borges, debe haber tenido muchas, pero si podés comentar brevemente algo. De la última pregunta, creo que Schopenhauer, Spencer, fueron filósofos que a él, y bueno, y como decíamos, Spinoza, lo marcaron profundamente. De la gran literatura clásica y la Divina Comedia, ciertamente. Y, y la otra pregunta hace referencia, Borges con el Martín Fierro y la poesía gauchesca en general. eso merecería una larga charla, porque en Claro. realidad él se permite corregir el Martín Fierro y contrariamente a un lugar común que dice que a Borges nunca le gustó el Martín Fierro y sí le gustaba Guiraldes, él escribe claramente que a él Guiraldes no lo aprecia, pero no le parece nada magnífico porque es como lo gauchesco presentado para los salones de París. Mm. En cambio dice, no, no, Hernández está ahí, ese es. Lo que pasa es que él lo quiere corregir y lo hace en un cuento que se llama El Final, donde hay un segundo duelo que es al revés, donde el negro lo mata al criollo. Pero bueno, sí, sí, no, la poesía gauchesca está muy presente porque él parte de la poesía gauchesca de Uruguay, que es la que más le interesó siempre. Siempre porque él sostiene que en la literatura del Río de la Plata, Uruguay marcó en algunos momentos una vanguardia, y eso se lo ve muchas veces. Y para terminar, hay una anécdota muy importante, y es que él publica Casa Tomada de Cortázar. Cortázar era 10 años o más menor que él, y él recuerda a un joven que apareció en una revista que él dirigía, todo tímido, con un cuento, que a él le pareció tan bueno que no solo lo publicó enseguida, sino que le pidió a su hermana Nora que lo ilustrara. Y cuando recuerda eso Cortázar en París, llora de emoción, y cuando va a encontrarlo a Borges, cuando pasa, bueno, es muy, muy simpático. Él es, en los prólogos de prólogos, es a uno de los pocos argentinos que él cita, y sobre todo a un contemporáneo más joven que él, que es a Cortázar. Bueno,
José Gracias. María, no sé si querés dejar, antes de despedirnos, algún método de contacto, si alguna persona quiere estar en contacto con vos, o saber si das clases, o das otras charlas, ¿cómo pueden encontrarte? ¿En la página de Criterio? ¿Dónde pueden ubicarte? Sí, o directamente en mi Gmail. Que es José, ¿cómo sería tu Gmail? José M. Poirieres. Sí, José M. de María y mi apellido, @gmail.com. Lo pongo acá en el chat para todos, por si alguien le quiere escribir a José María y preguntarle algo, lo dejo Bien, ahí, y si soy no, cualquier lento, cosa escriban a la universidad y le pasamos el mail. bien, soy lento para contestar, así que no se ofendan. Bueno, y nosotros le vamos a hacer llegar a todos el video de esto para las personas que son amigas de ustedes que han tenido problemas para entrar. Aparentemente han podido entrar todas, pero vamos a pasarles el video. Muchas gracias, José María, sos bienvenido a volver cuando quieras, si el tiempo te lo permite, y tu rutina y tus clases. Muy bienvenido a la universidad, a hablar de Borges o de lo que quieras. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la gente tan paciente. Bueno, después te compartimos el video por si se lo querés pasar a tus alumnos. Bueno, Gracias. cómo no. Chao. Buenas noches, un placer, muy linda charla. Gracias a todos por venir.